En lo profundo del océano hay un lugar donde la presión es 1000 veces más fuerte que la que estamos acostumbrados en la superficie. Esta fuerza es suficiente para convertir instantáneamente a un humano desprotegido en polvo. Bueno, más bien en barro. Por eso los exploradores necesitan una gran preparación y un buen equipo para sobrevivir en condiciones tan extremas como las de la fosa de las Marianas. Tiene una quinta parte de la longitud del diámetro de la Tierra. Las personas que bajaron describen el lugar como frío, silencioso y muy pacífico. Vieron un brillante manto de afloramientos rocosos rojos y amarillos. Y también había una gran variedad de animales pequeños, translúcidos y únicos. Sin embargo, el mito popular de que más personas han ido a la Luna que al lugar más profundo de la Tierra no es cierto. En total, 24 humanos volaron a la Luna y al menos 27 valientes almas se sumergieron en la fosa de las Marianas. La mayoría de ellos eran exploradores y no científicos propiamente dichos. Fueron allí solo por la emoción y también para recoger evidencia en video de diferentes especies, formaciones geológicas y objetos hechos por humanos. Los humanos comenzaron a viajar por el espacio y a las profundidades del océano prácticamente al mismo tiempo. El primer alunizaje fue en 1969 y la primera persona en descender al abismo Challenger, la parte más profunda de la fosa de las Marianas, lo hizo en 1960. Este lugar obtuvo su nombre por el barco británico HMS Challenger, que localizó por primera vez esta enorme fosa en el fondo del océano a finales del siglo XIX. Pasarían 8 décadas más antes de que un humano descendiera hasta allí. Los exploradores no lograron hacerlo en un submarino convencional. Utilizaron un tipo de sumergible llamado batiscafo. El oceanógrafo suizo Auguste Piccard diseñó su propio vehículo en 1953. 7 años después, el sumergible logró hacer lo imposible, alcanzar una profundidad de casi 11.000 metros. Pero lo que los exploradores vieron fue apenas una fracción del tamaño total de la fosa. El hecho de que la fosa de las Marianas sea tan enorme es una de las razones por las cuales hoy en día está mayormente inexplorada. La ausencia de luz es otro problema importante. La luz solar es incapaz de alcanzar tales profundidades, por lo que toda la fosa, de arriba a abajo, yace en oscuridad absoluta. Debido a tales condiciones, el ecosistema es muy diferente al de las regiones más superficiales del Pacífico. Esto ejerce una inmensa presión sobre la vida marina. Y sí, el juego de palabras es intencional. Otra razón por la cual es tan desafiante sobrevivir allí es la temperatura. El agua se congela a 0 grados. En el fondo de la fosa de las Marianas, el océano está solo a unos pocos grados sobre el punto de congelación. Uno de los factores que ha impedido que esta zona se convierta en un gigantesco témpano de hielo es el hecho de que el agua salada tiene un punto de congelación ligeramente más bajo. La otra razón es la energía geotérmica que calienta el suelo del fondo lo suficiente como para que no se congele. Por eso, los sumergibles deben tener un aislamiento adecuado para navegar en estas condiciones heladas. Cuando llegaron al fondo, los investigadores descubrieron que este lugar desolado y severo alberga varias especies animales. Encontraron anguilas de diente de flecha, peces caracol y lombrices cucharón a varias profundidades. Incluso había pepinos de mar translúcidos de aspecto extraño y anfípodos parecidos a camarones. La mayor sorpresa fueron las esteras microbianas que prosperan con metano e hidrógeno del barro. Entre las especies, el pez caracol de las Marianas se destaca como un maestro del entorno, capaz de ir más lejos y más profundo en la fosa que sus competidores para alimentarse de presas. A pesar de su aspecto aparentemente frágil, el pez caracol se ha adaptado para soportar presiones extremas, un superpoder sin el cual no podría sobrevivir. Las formas de vida exóticas de estas profundidades no tienen un tamaño normal, ya que el gigantismo del océano profundo las hace crecer considerablemente más que sus contrapartes en otros ecosistemas. Un ejemplo es el gusano tubo gigante, que puede alcanzar los 2 metros de longitud. La ciencia tiene dificultades para explicar la causa exacta de esta forma de gigantismo. Las ventilas térmicas son solo una de las posibles explicaciones.
Todos estos factores podrían ayudar a explicar el enorme intervalo de tiempo en la investigación de la fosa de las Marianas. La primera inmersión exitosa después de la expedición de 1960 se realizó recién en 2012. Fue entonces cuando el famoso director de cine canadiense James Cameron descendió en el Deep Sea Challenger. Debido a que pocos científicos han llegado allí antes o después de Cameron, no existe un mapa del punto más profundo de nuestro planeta. Sabemos muy poco sobre los océanos que cubren 2/3 de la superficie terrestre. Los investigadores han cartografiado solo el 5% hasta ahora. La ciencia aún tiene mucho que descubrir en la fosa de las Marianas y otros lugares poco explorados de nuestro planeta. La selva amazónica es el mejor ejemplo de las regiones más inexploradas del mundo. La lista de razones por las cuales esta parte de Sudamérica es desconocida comienza con su vida silvestre. Jaguares, anacondas, pirañas, caimanes negros y arañas errantes son solo algunas de las criaturas que representan un riesgo para los investigadores. Las lluvias constantes durante todo el año provocan grandes inundaciones. A esto se le suman algunas corrientes traicioneras de los ríos, y se puede entender por qué los científicos han cartografiado un porcentaje tan pequeño del Amazonas hasta la fecha. En una región de Brasil cerca de Perú, Vale do Javari, hay al menos 14 tribus que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Las autoridades nacionales tienen la intención de mantenerlo así. El aislamiento de estos pueblos indígenas es la mejor manera de proteger su futuro. Lo mismo ocurre con una isla remota del Océano Índico. Después del trágico tsunami de 2004, helicópteros sobrevolaron la isla Sentinel del Norte para asegurarse de que sus habitantes estuvieran vivos y en buenas condiciones. Los sentineleses no estaban emocionados. Tomaron arcos y flechas para ahuyentar a los visitantes no deseados. Son una de las últimas tribus no contactadas en la Tierra. Aunque antropólogos y cineastas visitaron la isla a finales de los años 60, todavía no sabemos mucho sobre su población indígena. Está situada lejos de cualquier ruta de navegación en la bahía de Bengala. Sentinel del Norte no tiene un puerto natural y está rodeada por un arrecife poco profundo. Esto hace que el acceso a la isla sea posible solo en bote. Las autoridades indias, que reclaman la isla, han prohibido que personas ajenas la visiten por razones de seguridad. Las estimaciones sobre cuántas personas habitan la isla varían significativamente, desde tan solo 15 hasta 500. La isla no es pequeña. Es unas 5 veces más grande que un aeropuerto promedio. Aparte del contacto ocasional durante los últimos 2 siglos, los sentineleses deben haber estado aislados por un largo periodo. Están relacionados con otros grupos indígenas de las Islas Andamán, pero sus vecinos no pueden entender ni una palabra de su lengua. El continente de la Antártida no tiene asentamientos humanos permanentes. Las únicas personas que viven allí de manera periódica son científicos internacionales. Esta vasta extensión de hielo y nieve, de un tamaño similar al de Estados Unidos y México combinados, aún tiene muchas regiones donde los humanos no han puesto un pie. Las imágenes satelitales y las fotos tomadas desde el aire por los aviones de la NASA han cartografiado todo el continente, así que sabemos a dónde ir, pero no es tan sencillo. Las razones son todos los adjetivos que acompañan a la Antártida. Es el más frío, ventoso, seco y brillante de los 7 continentes. Esto lo hace prácticamente inhabitable. Más del 99% de su superficie está cubierta por una capa de hielo permanente. Su espesor varía desde 1,5 kilómetros hasta 5 kilómetros en algunos lugares. Esa es la mitad de la altura del monte Everest. La cordillera del Himalaya contiene la montaña sin escalar más alta del mundo, Kankar Punsum. También es la más alta de Bután. En el idioma local, el nombre de la montaña se traduce como Pico Blanco de los 3 hermanos espirituales. Por respeto a las creencias de la población local, las autoridades nacionales restringieron y luego prohibieron completamente el montañismo a principios del siglo XXI. Hasta el día de hoy, no hay evidencia de que algún escalador haya logrado alcanzar con éxito la cima de esta misteriosa montaña. ¿Sabes nadar?
Bien, porque te irás de viaje al punto más profundo del Océano Pacífico. Ponte las aletas de buceo. El mismísimo fondo de la fosa de las Marianas te espera. Entra al agua. ¿En serio? ¡Vamos! Muy bien. 30 centímetros bajo el agua. A esta profundidad puedes nadar sin un equipo especial como una máscara. Oye, mira, deben ser algunos turistas o ballenas. 3 metros bajo el agua. Esto es un poco más profundo que las piscinas y las playas públicas de los Estados Unidos. Puedes ver peces de colores y hasta el fitoplancton que se alimenta de los rayos del sol. 8 metros de profundidad. En este nivel se encuentran los cimientos de la ciudad flotante de Venecia, en Italia. Los constructores instalaron columnas a esa profundidad. Después construyeron casas y calles sobre ellas. 10 metros bajo el agua. Empiezas a sentir mucha presión. En la superficie está sujeto a la presión atmosférica, 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. Pero aquí, a 10 metros, esa presión se duplica. Todos los espacios con aire de tu cuerpo, como los pulmones o los oídos, comienzan a comprimirse y a traerte molestias. Pero no te preocupes, tus órganos son suaves y elásticos, así que puedes seguir buceando. 12 metros bajo el agua. Ups, te estás quedando sin aire. La persona promedio puede aguantar la respiración de 30 a 90 segundos. El récord actual es de unos increíbles 24 minutos y 37 segundos. Bien, necesitarás un equipo de buceo para continuar tu descenso. Aquí tienes. Muchas gafas. Los turistas se sumergen a esta profundidad para ver los arrecifes y los corales. No necesitas habilidades especiales para lograrlo, pero no podrás seguir descendiendo sin un entrenamiento o una licencia. 14 metros de profundidad. Ten cuidado, hay tiburones nadando en busca de comida. A veces los turistas descienden a este nivel en una jaula segura para verlos de cerca. Es mejor que te alejes de estos depredadores y no llames su atención. Asegúrate de no llevar ninguna joya brillante y reluciente. A los tiburones les encantan ese tipo de cosas. 19 metros bajo el agua. A esta profundidad podrías ver la base Aquarius Reef, si estuvieras en Florida. Se trata de todo un edificio con habitaciones para explorar el fondo marino, accesible a través de una escotilla. Ya descendimos 32 metros. Ves una extraña campana colgando de una cadena. La gente solía usarlas para bucear hace unos 400 años. Bajaban una campana asegurada con cadenas y con buzos en su interior. Dentro de ella había suficiente aire como para que pudieran respirar. De esta manera podían explorar barcos hundidos con tesoros. 42 metros. A esta profundidad podrías encontrar una ciudad entera hundida en el lago Qiandao, en China. Todavía se pueden ver las calles, las casas y los templos. 100 metros. ¡Wow! Casi te chocas con una enorme ballena azul. ¿Cómo es que no la viste? Estos sujetos del tamaño de 2 vagones de tren suelen encontrarse a profundidades como esta. ¡Shh! Vamos a escucharlas cantar un rato. ¡Ah, qué hermoso! Sigamos. 200 metros. Aquí es donde termina la mayor parte de la vida del océano. Los rayos del sol prácticamente no alcanzan profundidades superiores. Todo lo que hay debajo son peces inusuales como este peje sapo. Tienen una apariencia tan rara porque tienen que adaptarse a la presión elevada. 215 metros. Este es el último nivel donde verías un humano sin un equipo de buceo. Este hombre ostenta el título de el hombre más profundo de la Tierra y es el único que ha logrado alcanzar esta profundidad. La presión del agua sobre su cuerpo aquí era 20 veces más grande que en la superficie. 300 metros. ¿Qué fue ese ruido? ¡Wow! ¡Un submarino! Esta es la profundidad máxima a la que pueden sumergirse. Algunos alcanzan velocidades de 40 kilómetros por hora. Un dato curioso, una avestruz puede correr el doble de rápido, pero no puede nadar. 330 metros. Despídete de este buzo, no verás a nadie después de este punto. El récord mundial fue establecido en el Mar Rojo. El buzo solo tardó 12 minutos en alcanzar esta profundidad, pero necesitó 15 horas para regresar a la superficie, ya que debía evitar la enfermedad por descompresión. Así que ahora tienes un traje de buceo atmosférico. Está completamente sellado y no sentirás la increíble presión del agua sobre tu cuerpo. 445 metros. Si metieras el Empire State Building en el agua, su punta estaría aquí y las alfombras de su interior estarían mojadas. 700 metros de profundidad. La presión del agua aquí es 70 veces mayor que en la superficie. Las partes de plástico flexible de tu traje no pueden soportar este tipo de presión, así que aquí tienes una entrega urgente, un submarino para grandes profundidades. Ahora podrás continuar tu viaje hasta el fondo.
830 metros. Aquí verás la punta del edificio más alto de la Tierra, el Burj Khalifa. Muy bien, ¿quién está hundiendo todos los edificios altos? 1640 metros. Esta es la profundidad de uno de los lagos más antiguos y profundos del mundo, el lago Baikal. Su superficie es un poco más grande que la de toda Bélgica. 2450 metros. Este es el récord de profundidad que la plataforma petrolífera Perdido alcanza en el Golfo de México. Su parte sobre el agua, con 3 cubiertas, es casi tan alta como la Torre Eiffel. 3640 metros. Esta es la profundidad media del Océano Atlántico. Puedes ver un enorme tubo tan ancho como el cuello de una jirafa y parece no tener fin. Este cable conectaba a Europa y a América del Norte y era utilizado en las comunicaciones telegráficas. 3750 metros bajo el agua. De pronto, en medio de la oscuridad, ves la silueta de un barco. No puede ser. Es el mismísimo Titanic. A esta profundidad, la intensa presión del agua aplastaría a una persona. Solo es posible bucear hasta el Titanic en un submarino. 4000 metros. Aquí terminaría la mina más profunda del mundo. Hablamos de la mina de Oron Poneng en África, pero todavía hay lugares más profundos por conocer. Aceleremos. 6100 metros. En este nivel verás los restos más profundos de un barco, el USS Johnston. Se hundió hace más de 70 años. Aquí puedes ver con claridad el número 557 en su proa. 8000 metros. Aquí, en esta oscuridad total, se encuentra el pez que gobierna en las profundidades a nivel mundial, el pez caracol de las Marianas. Es tan largo como un gato doméstico y tiene una piel casi transparente. Sus ojos están poco desarrollados para la visión, ya que la luz del sol no llega a estas profundidades. 8850 metros. Si tomaras el monte Everest, le dieras la vuelta y lo metieras en la fosa de las Marianas, aquí es donde verías su punta. Si bien este monte es el punto más alto del planeta, aún debemos descender mucho más. 10.900 metros de profundidad. Aquí en el abismo de Challenger aún puedes ver vida. Sin embargo, necesitarías un microscopio para lograrlo. Las bacterias que viven aquí se alimentan de moléculas orgánicas similares al petróleo. Un poco más profundo. Felicidades, has tocado el fondo. Llegamos a los 11.000 metros. La presión aquí es 1071 veces mayor que en la superficie. Pero no eres la primera persona que ha estado aquí. Una de las últimas expediciones al fondo de la fosa de las Marianas tuvo lugar en 2012. Un cineasta estadounidense descendió hasta aquí en un submarino que él mismo diseñó. Pero la presión rompió algunos de los motores, por lo que le resultó difícil maniobrar. El sonar también se dañó y algunas de las baterías se agotaron. Estuvo en el abismo de Challenger durante unas 3 horas y tomó muchas fotos y videos. Si miras de cerca el suelo, podrás ver burbujas. Se trata de dióxido de carbono y azufre. Este último es líquido debido a la presión extrema y la temperatura cercana a la congelación. Pero también hay vida en estas duras condiciones. Los 3 microorganismos más comunes aquí son los xenofióforos, los anfípodos y los pequeños pepinos de mar. Son muy pocos ya que no hay comida suficiente aquí abajo. Normalmente hay muchas hojas de palmera en el fondo del océano que llegan ahí desde la Tierra, pero la fosa de las Marianas se encuentra a 200 kilómetros de las islas más cercanas, así que el único alimento aquí es el plancton viejo y las escamas de peces de las capas superiores del océano. Sin embargo, tienen que viajar decenas de miles de metros para convertirse en alimento de los habitantes del fondo. ¿Podríamos viajar aún más profundo, hasta la corteza de la Tierra? Bueno, tendrás que usar tu taladro gigante y encender los motores a reacción. Estás descendiendo otros 57 kilómetros a través de la corteza terrestre y aquí se encuentra su límite. Acabas de ingresar al manto superior, un océano de lava caliente de 2.900 kilómetros de profundidad. Tendrás que atravesarlo nadando, literalmente, para alcanzar el núcleo externo con otros 2.270 kilómetros de profundidad. Luego llegarás al núcleo interno, otros 1.200 kilómetros y ¡felicidades! Estás en el centro de la Tierra. No odio preguntarlo, pero ¿cómo saldremos de aquí? Hay muchos peces en el mar. Algunos se parecen a Nemo o a Dory. Luego están el pez mariposa y el pez millón, que es de hecho muy elegante. Y luego está... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Definitivamente no pagaría por una experiencia de buceo para ver a esta bestia. El rape tiene el título no oficial del animal más feo del mundo, pero no me atrevería a darle la noticia.
Existen más de 200 especies de rape nadando actualmente en las sombrías profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1,5 kilómetros por debajo de la superficie. Algunas de ellas prefieren otras condiciones de vida, como los ambientes tropicales poco profundos. Los distintos tipos de rape varían en forma y tamaño, desde el famoso diablo marino negro hasta el pez rana, el rape, el pez fútbol, el pez ganso, el pez murciélago y el sapo de mar. Los más grandes pueden alcanzar 1 metro, pero la mayoría mide 30 centímetros. Dado que la variedad de alimento donde viven estos muchachos no es tan grande, tuvieron que idear una estrategia de caza única. No malgastan su inestimable energía vital en seguir a las posibles presas. En su lugar utilizan un trozo de espina dorsal que se pega por encima de su boca como una caña de pescar. En el extremo de la caña hay un saco de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. La luz atrae a la presa y el rape solo tiene que esperar y disfrutar de su almuerzo. Su cuerpo es flexible y enorme, por lo que puede fácilmente tragar presas del doble de su tamaño. El rape de aguas profundas come todo lo que encuentra. Las especies que viven en aguas menos profundas no son exigentes y pueden comer cualquier cosa, desde camarones hasta caracoles y peces pequeños. Sin embargo, solo las hembras de rape tienen la característica caña de pescar. ¿Y los machos? Encontrar una alma gemela en las profundidades marinas no es tan fácil. Claro, allí no hay nada de luz. Además, hay temperaturas gélidas y bajos niveles de oxígeno. El rape no puede permitirse muchas citas en esas condiciones, así que forman pareja para toda la vida. Y antes de que te enternezcas, tengo que decirte que lo hacen de una forma muy especial. Los machos de rape son mucho más pequeños que las hembras. El contraste es tan llamativo que cuando los investigadores se interesaron por primera vez por su vida amorosa, pensaron que esos machos eran en realidad crías o larvas que pasaban el rato junto a sus madres. Algunos machos de rape tienen receptores que les avisan que hay una hembra cerca. Después de aparearse, el macho muerde a su pareja y se queda pegado a su cabeza, su vientre, cerca de su cola y en otras zonas a las que puede acceder. La hembra recibe las células, el ADN y los órganos reproductores del macho, pero pierde sus células de respuesta inmunitaria. El macho obtiene alojamiento y alimentación gratuitos y permanentes. Dado los precios inmobiliarios actuales, parece un sueño, pero ese alojamiento es compartido hasta por 8 machos y no pueden mudarse si alguna vez lo desean. Es poco probable que te encuentres con este pez de aguas profundas en la vida real, pero si puedes ver un rape en tu videojuego favorito, recuerda que puedes nadar mejor que él y hacer que sea más amable contigo con dardos tranquilizantes. Una vez que te hayas hecho amigo suyo, el rape puede ser tu explorador y ayudarte a descubrir nuevas zonas con sus vainas bioluminiscentes. De vuelta en el mundo real, en la zona crepuscular del océano, el rape no es la única criatura que tiene suerte de no conocer. Muchos de los habitantes parecen salidos de películas de ciencia ficción o terror, pero eso es porque han tenido que adaptarse a este mundo oscuro y profundo. He hecho todo lo posible para que estés preparado para las criaturas que te vas a encontrar, como el Anoplogaster. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, pero por la noche se mueven hacia la superficie para comer algo. Estos peces son más activos que la mayoría de los habitantes de las profundidades. No esperan a que les llegue la comida, sino que la siguen y la capturan con sus largos dientes. No tienen una bombilla incorporada como el rape, así que han desarrollado un gran sentido del olfato y utilizan toda la luz solar que pueden conseguir en la profundidad para desplazarse. A veces incluso la sombra de una presa es suficiente para que pasen al modo de acción, y aunque su aspecto no es demasiado encantador, son completamente inofensivos para los humanos. Los peces demonio parece un nombre estupendo para un grupo de punk, pero en realidad son otros habitantes de las profundidades marinas con hábitos de caza furtivos. Tienen unos fotóforos especiales que producen luz debajo de cada ojo. Emiten una luz verde y roja, como un semáforo. A diferencia de otros peces, estas especies apenas salen de la zona crepuscular y la zona de medianoche.
Su mandíbula inferior tiene una cuarta parte de la longitud total del cuerpo y la mantiene abierta todo el tiempo con la esperanza de conseguir algo de comer. Parece un depredador feroz, pero en su mayoría prefiere el zooplancton con un postre ocasional de camarones, krill y peces. Seguro que no esperabas encontrarte con un híbrido de anguila y pájaro, pero aquí lo tienes. La tijera esbelta tiene un pico muy parecido al de las aves, con las puntas curvadas. El pico está provisto de diminutos dientes en forma de gancho que utiliza para atrapar las antenas de los deliciosos camarones y es muy esbelta. Mide hasta 1,5 metros y pesa solo unos pocos gramos. Los científicos no conocen todos los secretos de esta anguila, ya que es bastante difícil de estudiar en su hábitat natural, pero parece que solo producen descendencia una vez en la vida y luego fallecen. A los cránquidos les gusta tomarse la vida con calma y dejarse llevar por la corriente, literalmente. Están llenos de una solución más ligera que el agua, por lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para desplazarse por las profundidades marinas en busca de alimento y de pareja. Estas criaturas son transparentes, por lo que se mimetizan con cualquier paisaje y ni siquiera proyectan una sombra mientras se mueven, una gran táctica de supervivencia. De todos modos, si el peligro lo encuentra, puede transformarse en una bola grumosa metiendo la cabeza y los tentáculos dentro de la cavidad de su manto. También puede liberar tinta en el manto y pasar de transparente a negro. La misma tinta lo protege contra ballenas y aves marinas hambrientas. Otra táctica que utiliza para ahuyentar a los depredadores es activar unos órganos emisores de luz que tiene alrededor de los ojos. Me está entrando hambre. Tal vez pueda picar este pepino de mar. ¡Auch! Se está moviendo, así que mejor no lo incluyo en la ensalada. Estos seres de cuerpo blando viven en todo el océano, desde las aguas someras hasta las profundidades. La mayoría se desplaza lentamente con sus diminutos pies, pero algunos se arrastran flexionando el cuerpo. Los pepinos de mar pueden desprender sus órganos internos cuando se acerca a un depredador. Esos órganos pegajosos distraen al intruso y el feliz pepino sigue adelante y luego le vuelven a crecer esos órganos que perdió. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Parece que alguien dejó caer gemas en el agua. Eso es un zafiro de mar, también conocido como el animal más hermoso del mundo. Algunos machos de este tipo de copépodo pueden cambiar de color de azul oscuro a púrpura, rojo o dorado. Un segundo después desaparecen y luego están de vuelta brillando intensamente. El secreto de esta magia es que sus cuerpos son transparentes y reflejan la luz de manera diferente en ciertos ángulos. Parece que es su forma de comunicarse entre sí y atraer a sus parejas. Las hembras de zafiro de mar no tienen el mismo superpoder, pero sus ojos son más grandes que los de los machos, probablemente para verlos a distancia. Los machos deambulan en libertad, mientras que las hembras permanecen en unos extraños palacios de gelatina con forma de barril llamados salpas. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo y probablemente el más enigmático de la Tierra, lo que sea que eso signifique. En esta fosa en forma de media luna en el Pacífico Occidental viven criaturas extrañas, como el rape de aguas profundas, los tiburones duende y anguila, los peces cabeza transparente, los peces hacha. Resulta que solo 3 personas han descendido alguna vez por el abismo Challenger, en el extremo sur de la fosa de las Marianas. Allí, a una profundidad de casi 3.350 metros, los respiraderos burbujean dióxido de carbono y azufre líquido. Los volcanes de lodo entran en erupción bajo una presión 1000 veces mayor que en la superficie. Y no es un lugar al que quiero ir. Así que, adiós. Vuelve aquí. Ok, ya que hiciste clic, sí, estás a punto de visitar lugares no menos misteriosos y espeluznantes que la fosa de las Marianas. Tu primera parada es México, la península de Yucatán para ser precisos. ¿Ves esos sumideros sin fondo llenos de agua cristalina? Es agua dulce que cubre el agua salada que se filtra del mar. Los sumideros se llaman cenotes. Los mayas creían que estos pozos naturales eran las puertas de entrada al inframundo. Miles de cenotes creados por el derrumbe de roca caliza forman uno de los sistemas de cuevas submarinas más largos del mundo. Puedes perderte fácilmente en esta enredada y misteriosa red. Es hora de visitar el Caribe. Allí tendrás que llegar a una profundidad de casi 2,4 kilómetros para ver el campo de los respiraderos Bond Dam.
Los respiraderos hidrotermales disparan corrientes de agua fangosa e hirviente a una temperatura que alcanza los 204 grados Celsius. Eso es casi suficiente para hornear una pizza. Estos montículos están hechos de talco, una sustancia como la del talco para bebés. El campo de los respiraderos Von Damme es un oasis para especies extrañas. Una de ellas es una especie de camarón espeluznante, sin ojos. En cambio, están equipados con parches de células sensibles a la luz en la espalda. No tienes que viajar muy lejos. El próximo enigma en tu lista también está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. También es azul. Sí, ese es el Gran Agujero Azul. La cosa tiene aproximadamente 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva, hasta que las aguas crecientes la llenaron, haciéndola colapsar sobre sí misma. Cuanto más profundo desciendes en las aguas cristalinas del Gran Agujero, más oscuro se vuelve. Ves toneladas de cuevas llenas de estalactitas, pero ni siquiera intentes entrar en ellas a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez que alcanzas una profundidad de 15 metros, notas que el agua brilla. Esa es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es hora de salir de allí. ¿Quién sabe con qué te puedes encontrar en las turbias profundidades? Tu próximo destino está frente a la costa noroeste del Pacífico. Hace unos años se descubrieron allí casi 500 corrientes de burbujas de metano. Debido a esas burbujas, los respiraderos recibieron el nombre de filtraciones de champán, que suena mejor que spa de gases. Los científicos todavía están desconcertados por este fenómeno. ¿De dónde viene el metano? ¿De unas vacas bajo el agua? ¿Por qué su temperatura es más cálida que la del océano circundante? Y lo más importante, ¿qué pasaría si lograras encender un fósforo en algún lugar cerca de una gran burbuja? El metano es un gas altamente inflamable, y prender fuego a una burbuja de metano, bueno, te haces una idea. Y ahora te vas a Islandia. El plan es sumergirse en Silfra, una fisura llena de agua pura de glaciar. Esta grieta de 62 metros de profundidad es el único lugar submarino en el planeta donde puedes tocar 2 continentes a la vez. Cuanto más profundo vas, más oscuro se vuelve. El paisaje rocoso parece de otro mundo. Los buzos que se atreven a visitar este increíble lugar corren el riesgo de congelar su equipo, sufrir hipotermia o no sobrevivir en absoluto. Después de todo, la temperatura del agua en la fisura de Silfra es de aproximadamente 2 grados Celsius durante todo el año. Brrr. Tu próximo destino es Escocia. Puedes desempolvar la gaita. Si buceas en el Golfo de Corryvreckan, un estrecho entre 2 islas, verás enormes rocas submarinas y agujeros profundos. Crean el tercer remolino permanente más grande del planeta, el sumidero de Corryvreckan. El agua se mueve allí a una vertiginosa velocidad, golpea las rocas submarinas y el lugar parece una olla con agua hirviendo. Las olas, creadas en el proceso, a veces alcanzan una altura de 4,5 metros y puedes escuchar el remolino rugiente desde 16 kilómetros de distancia. Se cree que el sumidero de Corryvreckan se ha tragado a decenas de marineros a lo largo de los siglos. Fueron sorprendidos por la ferocidad de este fenómeno natural y sumergidos en el agua en un abrir y cerrar de ojos. Ok, basta de gaitas. Tus aventuras son cada vez más extremas. Te diriges a la Antártida. Allí en el océano Antártico encontrarás la barrera de hielo de Ross. 10 o 5 veces muy rápido, pero más tarde, no ahora. Es aproximadamente del tamaño de España, con el océano debajo que contiene tanta agua como el Mar del Norte. Una vez los científicos perforaron todo este enorme trozo de hielo. Imagina su asombro cuando encontraron vida en esas condiciones extremas. Los investigadores se encontraron con docenas de especies misteriosas que no se conocían antes. Los más desconcertantes fueron los peces que nadaban boca abajo y las anémonas de mar que colgaban en las aguas heladas. Oye, espero que no te asusten los lugares extraños, con una reputación dudosa. ¡Guau! ¡Qué pena, porque estás a punto de visitar el Triángulo de las Bermudas! Es un área entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, donde los aviones y los barcos parecen desvanecerse en el aire. Por primera vez, este lugar llamó mucho la atención en 1945. Fue entonces cuando 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron durante un entrenamiento. Antes de que se perdiera el contacto por radio, el líder del vuelo dijo: "Estamos entrando en aguas bravas. Nada parece estar bien". Después de eso, los aviones con 14 hombres desaparecieron. Y aún más aterrador, un avión de rescate con 13 personas a bordo tampoco regresó. Algunas personas creen que la ciudad mítica de la Atlántida se encuentra en la parte inferior del triángulo.
Afirman que sus habitantes utilizan tecnologías extraterrestres para hundir barcos y estrellar aviones. Otros culpan a fenómenos naturales raros e inexplorados, por ejemplo, anomalías magnéticas o bolas masivas de gas metano inflamable. Ahí vamos de nuevo. Entonces, si un relámpago encendiera una burbuja de metano gigante cerca de un barco o un avión, esto probablemente podría ser que se hundiera sin dejar rastro, excepto por el olor. Pero el metano se encuentra en todas partes del mundo y nunca se comporta de esta manera. Algunos expertos no están seguros de que haya un misterio que explicar. Muchas rutas concurridas pasan por esta zona. No es de extrañar que más barcos y aviones se hundan allí que en cualquier otro lugar. Ahora prepara algo de ropa abrigada, te diriges al norte otra vez. Tu destino es Cabo Desolación en Groenlandia. Lindo lugar. En 2012, investigadores canadienses tomaron muestras del agua en esa área, y su equipo volvió a la superficie con pedazos de coral adheridos. Así fue como se tropezaron con un arrecife de coral de agua fría. Estos corales rosados únicos pueden sobrevivir fácilmente sin luz solar y vivir en fuertes corrientes a 900 metros debajo de la superficie. Otro lugar único que no te puedes perder se encuentra entre Groenlandia y Siberia. La dorsal de Gäkel es la parte más profunda y remota del sistema global de dorsales en medio del océano. En algunos lugares alcanza una profundidad de más de 4,8 kilómetros. Es natural que los rincones más oscuros de este mundo submarino permanezcan sin explorar. Fascinantes reacciones químicas que ocurren en el fondo de la cresta producen fluidos calientes ricos en minerales. Los vomitan de los respiraderos del fondo marino como estudiantes de primer año de universidad en una fiesta, y dado que estos respiraderos están aislados del resto del océano, son hábitat de criaturas extrañas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Tu próxima parada es frente a la costa de Cuba. Columnas circulares, pisos empedrados, estructuras de piedras simétricas. Así se ve la ciudad submarina cubana. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué una gran ciudad fue abandonada a una profundidad de más de 600 metros? Mucha gente cree que esas son las ruinas de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Pero los científicos tienen sus dudas. Afirman que la ciudad perdida no es más que un fenómeno natural que apareció hace unos 5 millones de años. Las estructuras en forma de disco y rosquilla a menudo aparecen alrededor de las áreas del lecho marino donde se liberan los gases naturales. De nuevo con los gases. Y cuando vengas a visitar el Mar de los Sargazos en medio del Océano Atlántico Norte, no encontrarás sus orillas. En cambio, está rodeado por poderosas corrientes oceánicas. Son las mismas corrientes que convierten el mar en una gigantesca convención de densas algas marrones. En el siglo XIX se descubrió un barco francés en el Mar de los Sargazos. Sus velas estaban desplegadas, pero no había ni un solo miembro de la tripulación a bordo. Esta misteriosa desaparición hizo creer a la gente que las algas eran carnívoras. El Mar de los Sargazos es de hecho un lugar extraño. Siempre es inquietantemente tranquilo y anormalmente cálido, a pesar de estar rodeado por las aguas heladas y agitadas del Océano Atlántico. ¿Podría uno de estos extraños lugares convertirse en el hogar del depredador marino más grande de todos los tiempos, el megalodón? Los dientes del tiburón gigante, algunos más grandes que la mano de un hombre adulto, se han encontrado en casi todo el mundo. Pero como estas criaturas preferían las aguas cálidas y poco profundas, vivían a lo largo de las costas de todos los continentes excepto de la Antártida. En otras palabras, sería una pérdida de tiempo buscar al depredador gigante en las profundidades de la Fosa de las Marianas, en Groenlandia o en los cenotes mexicanos. Pero entonces, ¿podría elegir las aguas del Caribe para esconderse del bullicio del mundo moderno? No te hagas ilusiones. No ha habido pruebas de que el megalodón exista en estos días. No era un animal tímido y esquivo. Y aún así, nadie ha visto a este tiburón gigante al acecho recientemente. Ni siquiera cerca del spa de gases. Si pudieras sumergirte en la misteriosa oscuridad del océano, ¿quién sabe con qué te encontrarías? Algunas leyendas que tienen cientos de años mencionan monstruos gigantes que se esconden en las profundidades como el kraken, el monstruo del lago Ness, la hidra, el leviatán y muchos más. De acuerdo, nadie ha visto criaturas así, pero hay arañas marinas, calamares, gusanos y muchos otros animales extraños e inusualmente grandes que crecieron mucho más de lo que esperábamos. Echa un vistazo al calamar colosal de las aguas subantárticas. Es alrededor de 14 veces más largo que el calamar flecha que vive cerca de Nueva Zelanda. Y en el fondo del Océano Pacífico hay una esponja marina del tamaño de una camioneta.
Los océanos contienen alrededor del 96,5% del agua de nuestro planeta. Hasta el 80% de toda la vida en la Tierra que hemos descubierto se encuentra bajo sus olas. No hemos explorado, cartografiado o ni siquiera visto más del 80% del océano. De hecho, conocemos más a Marte que a las profundidades del mar. La presión allí abajo es una locura y te haría sentir como si estuvieras cargando casi 50 aviones jumbo. Y las temperaturas a tales profundidades son extremadamente bajas. En esa zona las condiciones ambientales son difíciles, entonces las criaturas que viven allí necesitan adaptarse. Es por eso que muchas de ellas son de gran tamaño. Los animales que viven en las profundidades frías y oscuras son tan grandes debido a un fenómeno llamado gigantismo de las profundidades marinas. Cuanto más te adentras por debajo de la superficie oceánica, menos luz solar hay. Es por eso que las temperaturas bajan drásticamente. El resultado es un aumento del tamaño de las células y una vida más larga. Además, estas criaturas no tienen tanto oxígeno como los animales marinos que viven en zonas menos profundas, y sus fuentes de alimentos son mínimas. Gran parte de la comida que obtienen proviene de aguas más superficiales y cae hasta estas zonas frías y oscuras. Cuando no hay suficiente alimento, el tamaño es una ventaja. Las criaturas más grandes pueden moverse más lejos y más rápido para encontrar algo que comer. Su metabolismo funciona más lento, no digieren tan rápido, por lo que pueden almacenar el alimento y conservar energía para tiempos difíciles. Cuando no hay nada para comer, tampoco necesitan regular la temperatura de su cuerpo, lo que les ayuda a ahorrar algo de energía que luego pueden transferir a otros procesos corporales. Maduran más lentamente y más tarde que los que viven en aguas más superficiales. La mayoría de las especies de peces que habitan en aguas profundas viven 30 años o incluso más. El pez reloj anaranjado, de hecho, vive hasta 150 años. Este chico supera los 7 metros de largo y puede pesar hasta 1,5 toneladas, pero crecer hasta ser tan grande les toma mucho tiempo. Comienzan a buscar pareja cuando tienen más de 100 años y pueden vivir tanto porque casi no hay depredadores a tales profundidades. Además, no hay seres humanos u otras cosas que puedan perturbarlos o poner en peligro su existencia. Aquí el ambiente es bastante estable, por lo que hay muchos animales que son básicamente fósiles vivientes, porque probablemente no han cambiado en millones de años. Los primeros 200 metros de profundidad del océano se consideran mar abierto. La mayor parte de la vida marina que hemos descubierto vive allí, ya que esa es el área a la que llega la luz del sol. Y luego, a medida que continúas bajando, llegas a la zona crepuscular. Parece que nada vive allí, pero a unos 250 metros se ve florecer un pequeño oasis de vida antigua. Por ejemplo, hay lirios de mar, animales que han estado viviendo a tales profundidades sin cambios por millones de años. Los elacantos, otro fósil viviente, habita en el océano desde hace más de 360 millones de años. Los mixinos tampoco han cambiado en mucho tiempo, algo así como 300 millones de años. Esta criatura vive a profundidades de 1700 metros. Evolucionaron antes que el resto de los vertebrados, por lo que este es el único animal vivo sin mandíbulas ni espinas, aunque tiene cráneo. Las criaturas de aguas profundas no pueden sobrevivir más cerca de la superficie. Están adaptadas a las profundidades y a una mayor presión hidrostática. Los humanos y otros organismos que tienen espacios internos llenos de gas terminarían aplastados si pudieran llegar allí abajo. Es por eso que los buzos de aguas profundas siempre deben usar trajes especiales diseñados para entornos con mayor presión, aunque no vayan a las áreas donde viven estos gigantes. Pero cerca de la Antártida puedes ver el gigantismo mucho más cerca de la superficie, como las esponjas gigantes, las babosas de mar, las arañas de mar del tamaño de un plato, los gusanos e incluso algunos organismos unicelulares enormes. Todos tienden a enfriarse en aguas menos profundas. Los científicos no están seguros del porqué, pero creen que podría tener algo que ver con el oxígeno. Las especies gigantes usan solo un poco de oxígeno y las aguas que hay alrededor de la Antártida son bastante ricas en este gas, lo que significa que casi no hay límite para que estos animales crezcan cada vez más.
Volvamos a las criaturas de las profundidades. Como mencioné, tuvieron que adaptarse a una fuerte presión. Casi no tienen espacios de aire en su interior. El agua que forma parte de su cuerpo está a la misma presión que la del ambiente. Pero si estos animales suben hacia la superficie, probablemente se hinchen y tal vez exploten. Basta con mirar al pez gota, el que se lleva el título del animal más feo del mundo. Se ve normal muy por debajo de la superficie, donde se encuentra su hábitat natural, pero cuando sube a la superficie, donde la presión es 120 veces menor, cambia de forma. El pez gota no tiene esqueleto ni músculos, por lo que sin la alta presión de las profundidades del mar, termina siendo flácido. Las oscuras profundidades oceánicas no solo dan miedo de ver, sino también de escuchar. En 1997, unos científicos estaban tratando de encontrar volcanes submarinos frente a la costa de América del Sur. Durante sus viajes, registraron uno de los ruidos más fuertes jamás escuchados. Fue un fenómeno muy extraño. Resultó tan potente que incluso los sensores ubicados a más de 4.800 kilómetros de distancia lograron detectarlo. Más tarde lo llamaron el blob. Les tomó 15 años concluir que el sonido provenía de un terremoto, cuando la actividad sísmica rompe el suelo congelado. El agua del fondo del océano no siempre es extremadamente fría. Hay fumarolas hidrotermales en el lecho marino, y el agua que sale de ellas puede alcanzar los 400 grados centígrados. La poderosa presión, sí, la misma que te aplastaría, es lo que no permite que el agua hierva. Hay cientos de especies animales que viven cerca de los respiraderos hidrotermales de aguas profundas. Algunos de ellos son los gusanos tubulares, no se parecen a nada que hayamos visto antes. Estos gusanos absorben productos químicos de los respiraderos. Así es como alimentan a las bacterias que viven en ellos, y a cambio esas bacterias les dan el carbono que los gusanos tubulares necesitan para sobrevivir. 2/3 de todas las especies de coral descubiertas viven en partes oscuras, profundas y extremadamente frías del océano. Hay especies que incluso viven a unos 5 kilómetros de profundidad. Pueden sobrevivir a temperaturas de 2 grados bajo cero. Algunos de estos corales de agua fría tienen más de 8.000 años. Forman estructuras asombrosas que pueden elevarse hasta 35 metros de altura. Las profundidades no son solo un mundo misterioso de criaturas extrañas. El paisaje bajo la superficie también es magnífico. Los cañones que se esconden allí hacen que incluso el Gran Cañón parezca pequeño. Por ejemplo, echa un vistazo al que se encuentra en el mar de Bering, el cañón Semchung. Su relieve vertical tiene más de 2.600 metros de profundidad. ¡Es enorme! Las olas más grandes del océano no son las que puedes ver desde la costa. Ocurren debajo de la superficie y se llaman olas internas. Se producen entre dos masas de agua que tienen densidades diferentes. Viajan a velocidades de miles de kilómetros por hora y pueden tener 200 metros de altura. No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800.000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso. Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones.
No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo. Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados. Pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas. Pero los científicos no están seguros de que sea cierto, a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío, para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron. Por eso obtuvieron el sonido ¡pum! ¡Pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él.
ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior. Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo, así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido.